Damos gracias al Señor en esta preciosa noche. Adoramos al Señor y bendecimos su nombre. Queremos en esta preciosa noche saludar a todos los hermanos que se han conectado en la página de Facebook Live del Centro de Discipulado Mundial aquí en Humacao, Puerto Rico, y luego de manera diferida a través de YouTube, que también se sube este estudio bíblico que estamos llevando a cabo aquí. Y damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio de poder llegar a tu casa, al lugar donde tú estás y compartirte esta palabra. Hoy continuamos con el estudio bíblico de las cartas del apóstol Pablo y estamos en la carta que él escribe a los de Éfeso. El pastor Alexis Rivera está a cargo de este estudio bíblico y yo le invito que ahí mismo donde ustedes están se pongan de pie y vamos a hacer una oración y presentar al Señor este tiempo que tenemos aquí en esta preciosa noche y pasarle la parte inmediatamente al pastor Alexis para que él nos lleve en este estudio de la palabra. Si pudieran prendernos las lámparas de aquí del área del altar, amén, gloria al Señor, para que haya esa mejor iluminación. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, gracias. Gracias por el privilegio y la oportunidad de estar aquí en este lugar, que con la presencia de tus hijos aquí, en este lugar, se constituye casa de Dios, se constituye casa de oración. Tu presencia es real aquí ahora, en nosotros, entre nosotros y con nosotros. Y te pedimos que tu Santo Espíritu prepare el terreno de nuestros pensamientos, el terreno de nuestra alma, de nuestro espíritu, para recibir esta palabra y que nos arroje luz para continuar adelante, que nos inspire precisamente lo que dice tu palabra en esa carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso. Que en esta noche seamos fortalecidos en ti y en el poder de tu fuerza. Que seamos renovados con el poder del Espíritu Santo y continuemos adelante con la encomienda que tú nos has dado. Lo declaramos, lo oramos en el dulce nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Así que prepárate, pueden tomar asiento mis amados hermanos. Usted agarre su libreta, haga sus anotaciones y vamos a tener por aquí al pastor Alexis con el estudio bíblico de hoy. Gloria al nombre del Señor. Sean bendecidos mis hermanos. Bendecimos a todos los que están conectados a través de nuestra página de Facebook y también a los que se conectan más adelante en YouTube. Es una bendición estar aquí en esta noche para seguir estudiando el libro de Efesios. Vamos a dar un rapidito, ¿verdad? Un repasito a lo que estuvimos hablando el martes pasado. Busque su Biblia, busque su lápiz, ¿verdad? Su anotación, su libreta para que pueda anotar. Pero antes de continuar, quiero aconsejarles que con detenimiento, si no lo ha hecho todavía, se siente a leer esta epístola de Efesios, de verdad. Porque aquí vamos un poquito más rápido dando algunos detalles, pero me gustaría que usted en la intimidad, ¿verdad?, suya, en su casa, en su tiempo de devoción al Señor, en su tiempo de estudio, tome con detenimiento esta carta y vaya leyendo uno a uno de los versículos y vaya rumiando y diciéndole al Espíritu Santo que hable a su corazón. De verdad que sí. En estos días, mientras he estado estudiando, esto ha sido un tiempo muy, muy hermoso. Y muchas de las anotaciones que uno hace no solamente son para allá, sino es para uno, ¿verdad? Y he hecho muchas anotaciones, pero muchas de esas anotaciones son para mí. Así que les aconsejo que detenidamente empiece, si no lo ha hecho, le doy esa asignación, esa tarea. Agarre el capítulo 1, el capítulo 2, pero con detenimiento. Y de verdad que yo sé que el Señor va a hablar a su vida y va a ser algo muy especial.
El pasado martes estuvimos hablando, nos quedamos en la parte introductoria de Efesios y estuvimos solamente en el capítulo 1, pero quiero puntualizar algo muy importante, donde estuvimos hablando sobre las bendiciones, sobre la bendición espiritual y en el momento en que recibimos al Señor como nuestro Salvador, se hacen nuestra todas las bendiciones que lo especifica en Efesios capítulo 1 de los versículos del 4 al 14. Pero yo quiero hacérselo mención nuevamente. Dios ha hecho a su Hijo la fuente de toda bendición espiritual. Y en el momento, mi hermano, que usted y yo recibimos al Señor, como nuestro Salvador, todas estas bendiciones que vamos a mencionar están en Él, pero nosotros somos los beneficiados de ella. Y usted se pregunta, ¿cuáles son esas bendiciones que son nuestras en Cristo y que hemos de apropiarnos y que tenemos que disfrutar? Primero, hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Primera bendición. Hemos sido predestinados para la adopción como hijos de Dios. Hemos sido aceptados en el amado. Hemos sido redimidos y todos nuestros pecados perdonados. Hemos sido iniciados en el misterio divino. Hemos obtenido una herencia y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todas esas bendiciones están para nosotros y está de nosotros apropiarnos de ellas. Amén. Así que te insto, mi hermano, a que te apropies de todas estas bendiciones, mira, que están a la mesa para cada uno de nosotros. Pero rápidamente vamos a entrar a lo que es el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, el 5 y el 6. Así que vamos a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Para poder culminar con la tarea de este día. El capítulo 1, como dije, enfatiza nuestras posesiones en Cristo. Pero en el capítulo 2 enfatiza en nuestra posición en Cristo. Su posición determina sus posesiones y la autoridad. Sin importar dónde esté el presidente de los Estados Unidos, escuche bien, sin importar dónde esté, su posición como el hombre que se sienta en el escritorio de la Casa Blanca le da autoridad y le da poder. ¿Verdad que sí? Así es el cristiano y el creyente. Independientemente en el lugar donde estemos, tenemos poder y autoridad en el campo espiritual debido a nuestra posición en Cristo. Debido a nuestra posición en Cristo. Quiero leer lo que dice los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos resucitó y nos hizo sentar en el trono. Eso vamos a estar hablando en los versículos del 1 al 10. Pero primero, ¿qué éramos? ¿Qué éramos nosotros? Para empezar, los pecadores están muertos espiritualmente, y eso lo sabemos. ¿Por qué? El hombre interior está muerto por las cosas espirituales y no puede responder a ellas. Quiero comentarte esto. Los evangelios describen cómo Jesús resucitó a 3 personas. Puede anotar estos versículos y los estudia más adelante. En Lucas 8, 49 al 55 dice que Jesús resucitó a una muchacha de 12 años. En Lucas 7, los versículos de 12 al 15, Jesús resucitó a un joven. Y en Juan 11, Jesús resucitó a un hombre adulto. Cada uno estaba muerto.
La única diferencia era su estado de descomposición. Lázaro, decía, hedía, ya apestaba. Hacía 4 días que lo habían sepultado. Todo pecador está muerto sin importar su edad. La única diferencia está entre el miembro de la iglesia inconverso y el vagabundo. En los tugurbios es el estado de la putrefacción. Los pecadores no solo están muertos, sino que son esclavos del mundo y viven para sus placeres y sus costumbres. Si nosotros le dijéramos a este mundo, en este momento, que está bajo condenación y que desaparecerá, mucha gente no lo va a creer. Mucha gente se va a reír. Mucha gente nos va a dar de codo porque no van a creer lo que estamos diciendo. También son esclavos de Satanás, el cual obra en la vida de los inconversos. Esto no quiere decir que necesariamente los convierte en unos homicidas. Su táctica usual es darle una falsa seguridad mediante la justicia propia. Jesús llamó a los fariseos hijos del diablo. Uno se asusta, ¿verdad? Porque esa frase era que la utilizaba Jeñito, ¿verdad? Sin embargo, eran muy religiosos, ciudadanos de mucha reputación. Nacimos por la naturaleza, hijos de ira. Cuando rechazamos a Cristo a sabiendas, después de llegar a la edad de la responsabilidad, nos convertimos en hijos de desobediencia por elección propia. Cuando confiamos en Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. Pero lo que hizo Dios, ¿qué hizo Dios? Hay algo muy interesante en el versículo 4 que dice, estos son los peros de Dios. Yo no sé si fue la pastora una vez que habló sobre los peros, ¿verdad? Pero estos peros, en el versículo 4 dice, pero Dios, note bien, pero Dios. Estas palabras están entre las más grandiosas de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios pudo dejarnos en el pecado y que viviéramos eternamente bajo el poder del infierno, bajo el poder del diablo. Pero en lugar de eso, Él decidió salvarnos. Dios decidió, Jesús decidió salvarnos. Nos dio vida, nos resucitó de la tumba del pecado y nos sacó del cementerio. Más que eso, nos hizo miembros de Cristo. Nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Dios lo hizo debido a que es rico en misericordia y grande en amor. Dios es grande. Su amor es tan grande que no lo podemos, ni describir a veces, porque es que Él es tan fiel a nosotros. Pero, ¿qué usted y yo somos ahora? Después de que pasamos de esa muerte, ahora usted y yo somos hechura de Dios. Somos su creación. Atrévase a crear que Dios obra en usted. ¿Qué nos depara el futuro? Hágase esa pregunta. ¿Qué nos depara el futuro? No lo sabemos, pero sí sabemos quién tiene el futuro en sus manos. ¿Quién lo tiene? Dios. El mismo Padre amante que me escogió, que te escogió a ti, que me llamó, que nos salvó, también ha trazado un plan maravilloso para cada una de nuestras vidas. En la primera parte de este capítulo de Pablo nos ha dicho lo que Dios ha hecho por los pecadores en general. Ahora habla de los judíos y de los gentiles en particular. Dios no ha hecho ningún pacto mesiánico con los gentiles, sino que Dios les ha prometido a los judíos un reino. Te hago esta pregunta. ¿Cuál es la situación de judíos y gentiles en el programa actual de Dios? En los versículos 11 y 12. Dios hace una distinción entre judíos y gentiles como raza, no como individuos. Los gentiles estaban sin Cristo,
O sea, no tenían la promesa de un Mesías. No eran parte de la nación de Israel. Es más, las leyes del Antiguo Testamento ponían un gran abismo entre los judíos y los gentiles. En lugar de ser el pueblo de Dios, los gentiles eran extraños, eran extranjeros, sin esperanza y sin el verdadero Dios en el mundo. Contrastemos esta situación con la posición privilegiada que tenía el pueblo de Israel. Puede anotar por ahí y hacer este contraste en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Pero el versículo 13 de Efesios 2 nos resume en dos palabras la condición de los gentiles. Estaban lejos. Los gentiles estaban lejos, en tanto que el problema de los pecadores en general era la muerte espiritual. El de los gentiles en particular era su distanciamiento espiritual. Estaban distanciados de Dios y de las bendiciones que Dios tenía para ellos también. Pero ¿qué hizo Dios? Aquí hay otro pero. Pero ahora, en el versículo 13 dice, pero ahora. En este versículo se traza un paralelo con el del versículo 4 que hablamos más adelante. Anteriormente, cuando Cristo murió en la cruz, rompió toda barrera que se imponía entre judíos y gentiles. En el templo judío había una muralla que separaba el atrio de los gentiles del resto de la estructura, y sobre esta pared había un rótulo que advertía que matarían a cualquier gentil que pasara más allá de este punto. Jesús derribó esa pared que existía. Derribó la pared física porque en Él todos son hechos uno. En Él todos son hechos uno. Derribó la pared espiritual y acercó a los gentiles que estaban lejos. Destruyó la pared legal porque cumplió la ley y dio término al reinado de la ley mosaica que separaba a judíos y gentiles. Cristo no solo hizo la paz entre los pecadores y Dios, sino también entre judíos y gentiles. Tomó a los judíos pecadores y a los gentiles pecadores mediante su cruz, hizo un nuevo hombre, hizo un nuevo pacto. Su iglesia. Tenga presente que el misterio de la iglesia se reveló a través de Pablo, como vamos a ver en el capítulo 3, y que a los judíos cristianos les llevó algún tiempo comprender este nuevo programa de Dios. Por siglos, Dios mantuvo a los judíos y gentiles separados, y los judíos enseñaban que la única manera en que un gentil se podía acercar a Dios era convirtiéndose en judío. Pero ahora se revela la verdad que la cruz de Cristo condena como pecadores tanto a judíos como a gentiles, pero también reconcilia a Dios en un cuerpo a todos los que creen en Jesús. Amén. Los que son ahora gentiles y judíos, ambos tienen acceso al Padre en el Espíritu. Bajo el sistema judío solamente el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios una vez al año. Pero en la nueva creación todo creyente tiene el privilegio de entrar al lugar santísimo. Usted y yo tenemos ese privilegio. Pablo finaliza describiendo a la iglesia como un templo. Esto sería una figura apropiada no solo para judíos, quienes reverenciaban al templo santo de Jerusalén, sino también para los efesios, que tenían el gran templo de Diana en aquella ciudad, y de eso estuvimos hablando el martes pasado. Cada creyente es una piedra viva colocada en el templo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 8. Los apóstoles y profetas no son el fundamento, colocaron el fundamento puesto, que fueron los primeros en proclamar el mensaje. Cristo es nuestro fundamento. Cristo es el fundamento y la piedra angular, como lo dice en Primera de Corintios 3:11. La iglesia hoy es un templo vivo.
creciente, cuando se complete, cuando toda esta tarea se complete de que toda la iglesia, de que todo el mundo reconozca que Él es nuestro Salvador, Cristo vendrá y llevará a su iglesia a su gloria. Dios moraba en el tabernáculo judío, lo podemos ver en Éxodo. En el templo de Salomón lo podemos ver en Segunda de Crónicas. En el templo del cuerpo de Cristo lo podemos ver en Juan. Y hoy en el creyente y en la iglesia. Cristo mora en nosotros. Qué privilegio es ser la misma habitación de Dios a través del Espíritu. Es un privilegio, mi hermano. Es un privilegio que Él more en nosotros. Vamos al capítulo 3. Este capítulo cierra la primera parte, como dijimos el martes, que el capítulo 1, 2 y 3 habla sobre la proclamación del propósito eterno de Dios. Y los capítulos 4, 5 y 6, el llamado a vivir según el propósito eterno de Dios. Pero vamos al capítulo 3. Este capítulo cierra la primera parte de Efesios, donde Pablo ha descrito nuestra riqueza en Cristo. Pablo está a punto de pasar a la sección práctica, que es lo que vamos a estar más adelante. Pero primero, él hace una pausa en este capítulo para orar. Pablo explica en los primeros versículos del capítulo 3 su ministerio. Lo primero que notamos es que Pablo se llama a sí mismo prisionero y relaciona su prisión con los gentiles. Pablo fue arrestado en Jerusalén e hizo su defensa ante el pueblo. Los del pueblo le escucharon hasta que llegó a la palabra gentiles. Y entonces se estalló un motín allí. La relación de los gentiles y los judíos era un problema incluso entre los primeros creyentes judíos. Pablo explica que Dios les había dado una revelación especial y una administración especial que la califica como el misterio de Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios reveló a través de los profetas su programa para el pueblo de Israel, los planes para el pueblo de Israel, que Él le establecería en su reino cuando recibieran a su Mesías. Y después, mediante Israel, convertiría a los gentiles. Dios les ofreció el reino por medio del ministerio de Juan el Bautista, a quienes los judíos permitieron que asesinaran durante el ministerio de Cristo, y mediante los apóstoles y Esteban, a quien los judíos también enfrentaron y lo mataron. A Israel se le hicieron 3 ofertas, pero la nación las rechazó. Rechazó al Padre, quien envió a Juan, al Hijo y al Espíritu, quien les daba poder al testimonio de los apóstoles. Con la muerte de Esteban, las ofertas del reino cesaron de forma temporal. El mensaje salió y fue a los samaritanos y a los gentiles. Y mientras tanto, Pablo fue salvo milagrosamente. Y podemos dar fe de esto si usted lo busca más adelante en Hechos capítulo 9. El ministerio de Pablo fue a los gentiles y su mensaje fue uno de gracia. Su tarea especial fue anunciar la verdad de Cristo, la verdad de un cuerpo, el misterio de la iglesia. En el versículo 6 del capítulo 3, Pablo afirma claramente el misterio, que los gentiles y los judíos creyentes son un cuerpo en Cristo. No son dos, son un cuerpo en Cristo. Este misterio no se había dado a conocer antes de este tiempo, pero ahora Dios lo revela mediante el Espíritu a sus apóstoles y a los profetas. Decir que los 12 comprendieron desde el principio el misterio de la iglesia es negar las palabras inspiradas de Pablo aquí. Incluso Pedro tuvo que tener una visión del cielo en Hechos capítulo 10, anótelo y lo busca más adelante, antes de poder ir a los gentiles. Pablo recibió la verdad del cuerpo y su significación surgió poco a poco en la iglesia primitiva. Pero vemos, mis hermanos, más adelante que en el versículo 8
habla sobre las inescrutables riquezas. Sobre las inescrutables riquezas. Quiere decir literalmente riquezas que no se pueden rastrear. Usted no puede detectar el misterio de un cuerpo en el Antiguo Testamento. Fue un misterio escondido en Cristo. Pero en los versículos 9 y 10 vemos un ministerio doble. Pablo debía dar a conocer al pueblo la dispensación, la administración, que significa, ¿verdad?, lo mismo, es la misma palabra que en el versículo 2, del misterio. La iglesia debía revelar a los seres angélicos, a los principados y a las potestades, la sabiduría de Dios. Los ángeles aprenden a través de la iglesia respecto a la gracia de Dios. Satanás conoce las escrituras. El diablo conoce la Biblia. Al mantener oculto el propósito de la iglesia. Dios envió. Dios tenía un propósito específico para la iglesia. Y Dios evitó que Satanás estorbara ese plan. Satanás llevó a Cristo a la cruz y al hacerlo así selló su condenación. Es trágico. Hoy cuando vemos a pastores, iglesias, deambular sin meta en sus ministerios porque no entienden el propósito de Dios para sus iglesias en este tiempo. Si pasaran del mensaje de Hechos 6 hasta el de Efesios y el de Colosenses, no desperdiciarían su tiempo, ni sus talentos, ni su dinero edificando el reino, sino que en lugar de eso edificarían la iglesia. No perdamos el tiempo, no es momento. Yo quisiera que rápidamente fuéramos al capítulo 4. Ahora empezamos la segunda mitad de esta carta, la cual hace hincapié en el andar del cristiano. A la vida cristiana se le compara como una caminata porque empieza con un paso de fe, involucra progreso y exige equilibrio y fuerza. Si no aprendemos a andar, nunca seremos capaces de correr, ni de estar firmes en la batalla. Que de eso vamos a hablar en Efesios capítulo 6. Andar en unidad. Hemos sido llamados a un cuerpo. Por consiguiente, en la medida que procuremos andar en unidad, andamos como es digno del llamamiento. Andamos como es digno de nuestra vocación que tenemos en Dios. En los capítulos 1 al 3, Pablo ha descrito ese supremo llamamiento. Ahora nos suplica que vivamos a las alturas de todas esas bendiciones. No vivimos por Cristo nada más para conseguir algo. Vivimos por Cristo porque Él ha hecho mucho por nosotros. Él ha hecho mucho por mí. Por ti ha hecho mucho. Por ti ha hecho mucho. Por mí ha hecho mucho. Vemos que Pablo no nos dice que fabriquemos la unidad, sino que mantengamos la unidad que ya existe en el cuerpo. Esto no es uniformidad denominacional, ni una superiglesia. Es una unión, una unidad orgánica viva. Ponte bien, es una unión, una unidad orgánica viva. Hago referencia en Juan capítulo 17, versículos 20 y 23, lo puede anotar y estudiar más adelante. Las bases para esta unidad se mencionan en los versículos 4 y 6 del capítulo 4. Notemos que el asunto central en esta lista es un Señor. El hecho de que hay un cuerpo no minimiza la importancia de los cuerpos locales de los creyentes. Vemos que Pablo habla de aquí de las verdades espirituales que se relacionan con el propósito, el programa completo de Dios. Cuando leemos sus epístolas, Corintios,
cuando leemos las cartas a Timoteo, que más adelante se van a estar discutiendo, Tito, vemos los resultados prácticos de estas verdades. El principal énfasis del Nuevo Testamento es sobre la iglesia local, pero la administración de la misma se debe basar en lo que Pablo nos enseña respecto a un solo cuerpo. En los versículos del 7 al 11 se mencionan los dones para la unidad de la iglesia. Cuando Cristo ascendió, dio dones a su pueblo mediante la venida del Espíritu Santo. También puso a estas personas dotadas en las iglesias locales. En los versículos de 12 al 16 se describe la meta de la iglesia. El versículo 12 debe leerse. Vamos a leerlo. Versículo 12, capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Lo leo nuevamente. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y este versículo deberá leerse de esta siguiente manera. Para la maduración de los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada santo participa en el crecimiento de la iglesia. Desafortunadamente, mis hermanos, hay algunos cristianos que todavía son bebés, ¿verdad? Son babies, ¿verdad? Son inestables, se pueden desviar con facilidad. Y a veces, muchas veces, Satanás toma ventaja de todas estas cosas. Esperan y el plan de Satanás es derribar a la iglesia. El plan de Satanás es destruir a la iglesia con sus mentiras, con todo lo falso que pueda decir de usted, que pueda decir de mí. La iglesia, pero escuche bien, la iglesia, usted y yo nos edificamos mediante la palabra de Dios. Y si nos edificamos mediante la palabra de Dios, ¿por qué vamos a escuchar las mentiras de Satanás y hacer caso a las mentiras de Satanás si nosotros tenemos un manual de instrucciones? Que todo está escrito ahí, que nos podemos edificar, que ahí hay verdad que enriquece nuestra vida. No se edifican y fortalecen mediante programas, son buenos, nos ayuda, ni por las luces, ni todas estas cosas nos edifican. Estamos aquí, nos gustan, se ven bien, pero lo que nos edifica a usted y a mí es la palabra de Dios. La iglesia es un cuerpo y debe tener alimento espiritual. ¿Y este alimento espiritual qué es? La palabra del Señor. Cuando el cuerpo esté completo, Cristo volverá y llevará a su cuerpo, del cual Él es la cabeza, a su hogar en la gloria. Yo voy a estar ahí en el nombre del Señor. Amén. Pablo nos dice que debemos andar en pureza. La primera parte de este capítulo describe la relación del creyente con la iglesia. Ahora Pablo analiza la relación del creyente con el mundo. Ciertamente, mi hermano, usted y yo estamos en Cristo y somos parte del cuerpo, pero también estamos en el mundo donde hay tentación, donde hay contaminación, donde hay luchas que día a día podemos enfrentar. No podemos salir del mundo porque tenemos una responsabilidad, usted y yo, testificarle a este mundo que Cristo sana, que Cristo salva y que viene pronto. Esa es nuestra tarea. Sino que debemos andar en pureza y no permitir que el mundo nos contamine. Pablo empieza con lo negativo, no andar de la manera que lo hacen los inconversos. Y él explica unas razones aquí por las cuales los inconversos andan en impiedad. Su entendimiento está entenebrecido debido a que creen en mentiras y no han recibido la verdad. Están muertos espiritualmente. Se han entregado a cometer toda clase de pecado. Pudiéramos resumir su condición diciendo que andaban de la manera errada debido a que no conocían la verdad.
y nunca habían recibido la vida. Solo el Cristo, que nos menciona en Juan capítulo 14, versículo 6, podría satisfacer todas las necesidades que nosotros tenemos y que ellos tenían. La vida cristiana debe ser radicalmente diferente a la vieja criatura, a nuestra vida vieja. Pablo esperaba que los efesios experimentaran cambios y les hace 3 advertencias. Anótelas por ahí. Despojarse, vestirse y desechar. Romanos 6 nos enseña que el viejo hombre ha sido crucificado y sepultado, y que a medida que consideramos que esto es verdad, nos despojamos de ese viejo hombre. Dios ha hecho su parte. Ahora nos resta que creamos lo que Él ha dicho y que nos cambiemos de esas vestiduras. Que no andemos en las vestiduras pasadas. Debemos ponernos las vestiduras correctas, las vestiduras que nos tocan, ¿verdad? Las instrucciones que Jesús dio respecto a Lázaro se aplica a cada creyente. Desatadle y dejarle ir. Quitarle las vestiduras de la sepultura. Miguel lo hablaba el lunes, ¿verdad? De Lázaro. Pero no es suficiente morir a la vieja vida. También debe haber la resurrección y la manifestación de la vida nueva. Nos quitamos las ropas de la sepultura, de la vieja vida, y nos vestimos de los vestidos de la gracia de la nueva vida. Somos parte de la nueva creación de Dios y por consiguiente andamos en esta nueva vida. Recuerde bien, mi hermano, debemos desechar de una vez y por todas cualquier pecado, ciertos pecados, y Pablo los menciona en el versículo 25. Notemos cómo liga cada mandamiento a una verdad espiritual. Somos miembros los unos de los otros. Somos sellados para el día de la redención. Dios nos ha perdonado. La doctrina y el deber son bendiciones gemelas en la Biblia, tanto la riqueza del cristiano como su andar en Cristo. Si pertenecemos a la verdad, ¿cómo podemos darnos a las mentiras? Si tenemos la verdad escrita en la palabra. Satanás es el padre de toda mentira. Lo dice en Juan capítulo 8, versículo 44. Sus espíritus hablan mentira. Un día todo el mundo creerá, o mucha gente cree la mentira que Satanás dice. Hay una ira que no es pecado. Si nos quiero leer esta palabra, encolerizamos, esa es la palabra. Y la escribí bien grande para no decirla. Encolerizamos contra las personas, hay un lugar para el pecado. Si nos enojamos contra el pecado y los principios pecaminosos, podemos mantener un andar santo. Qué fácil es decir, y qué fácil es que los cristianos llamen indignación santa a sus arranques de cólera. La ira del hombre nunca produce rectitud o justicia de Dios. Darle lugar al diablo incluye tanto el mentir como la cólera, porque Satanás es mentiroso y es homicida. No debemos dar lugar. No debemos dar lugar. Nos damos cuenta de que las mentiras, la hipocresía, la cólera le dan a Satanás una entrada a nuestras vidas. Si permitimos todo esto, mis hermanos, las mentiras y la cólera de Caín lo llevó al homicidio. El inconverso ladrón solía robar para complacerse. Ahora que ha sido salvado, debe trabajar para poder dar a otros. Este es el maravilloso cambio que genera la gracia en el corazón de una persona. Nuestros labios deben hablar lo que edifica. Colosenses 4:6, anótelo por ahí. Salmo 141, versículo 3. La corrupción de labios solo denota corrupción del corazón.
El Espíritu ha sellado. El Espíritu nos ha sellado. No debemos entristecerlo al permitir que estos pecados en acción y actitud estén en nuestras vidas. En las Escrituras, al Espíritu se le describe como una paloma. Y esta es un ave limpia, un ave que ama la paz, que la utilizamos, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de paz, buscamos una paloma blanca. Se debe eliminar la ira y la gritería mediante el amor y el perdón. Siempre. Vamos al capítulo 5, mis hermanos. Pablo continúa su descripción del andar cristiano. Y dice, andar en amor. Andar en amor. Dios es amor y nosotros debemos andar en amor. El ejemplo del amor de Cristo debe inspirarnos a todos nosotros. Escuche bien, ese ejemplo debe inspirarnos a todos nosotros. Aquí Pablo describe a Cristo como la ofrenda a Dios de olor fragante, que trae gozo al corazón de Dios al darse a sí mismo por los pecadores. Por supuesto, la clase correcta de amor implica que la clase de amor de Dios hacia nosotros es tan grande que no la podemos muchas veces, que no la podemos entender muchas veces. Pero hay algunos pecados que ni siquiera deben nombrarse entre los santos. El versículo 4 dice, Pablo no hace objeciones al humor, sino a las bromas inapropiadas y a las bromas sucias. Por cierto, que ningún cristiano debe usar sus labios para esparcir cuentos cuestionables. Nunca deberíamos decir, tómelo con la debida cautela, debido a que nuestro hablar siempre debe estar sazonado con sal. Los falsos maestros pueden decirle que usted puede ser cristiano y vivir en un pecado habitual y deliberado, pero Pablo llama a estas enseñanzas palabras deshonestas. Compárese los versículos 5, los versículos 6 con Gálatas 5:21 y 1 de Corintios 6:9. Éramos hijos de desobediencia, ahora usted y yo somos hijos de Dios y debemos de andar en amor siempre. Debemos andar en amor. La palabra que se traduce a partícipes, que está incluida en el versículo 7, implica tener algo en común y con frecuencia se traduce comunión o compañerismo. Los cristianos son partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina, de las promesas de Dios, de los sufrimientos de Cristo, de la santidad, del llamamiento especial y de la gloria de Dios. Puesto que tenemos este maravilloso compañerismo con Dios, ¿cómo podríamos no llegar a asociarnos con los que pertenecen con los que pertenecen al pecado y a las tinieblas? ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Le hago esa pregunta. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Somos hijos de luz y debemos andar en luz siempre. Somos hijos de luz y debemos andar en luz siempre. Andar cuidadosamente, nos dice Pablo. La palabra con diligencia lleva la idea de observar los alrededores con cuidado como para no tropezar. Significa andar con inteligencia y no con ignorancia. Cuán necio es andar a tropezones por la vida y nunca procurar conocer la voluntad de Dios. Así hay mucha gente. Así hay mucha gente. En lugar de andar con exactitud, que es equivalente a andar con diligencia, se pasan dando vueltas y vueltas y vueltas y no llegan al punto correcto. Dios quiere que seamos, mis hermanos, sabios y comprendamos su voluntad para nuestras vidas a medida que obedecemos su voluntad.
aprovechemos las oportunidades y no desperdiciemos el tiempo, ni la energía, ni el dinero, ni el talento en lo que está fuera de su voluntad. Las oportunidades perdidas nunca se recuperan. Han desaparecido para siempre. Vayamos al capítulo 6. En el capítulo 6, en los versículos del 1 al 9, Pablo aplica la misma verdad a los hijos y a los siervos. Dice, los hijos deben obedecer a sus padres por varias razones. Es lo correcto, así se le ordena y trae bendición. Que yo no obedeciera a mami o a papi. Y muchos hijos deben entender esto hoy. Los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Y debemos amarlos. Es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Así se le ordena y trae bendición. El padre que honra al Señor tendrá pocos problemas para ganarse el amor y respeto de sus hijos o el sincero amor de su esposa. En el versículo 4, Pablo también advierte a los padres a abstenerse de provocar a ira a los hijos mediante exigencias indebidas. La regla de oro se aplica al hogar y a los hijos. Se les debe tratar como a personas, no como cosas. Los padres deben disciplinar, debemos criar a nuestros hijos y aconsejarlos y amonestarlos en el Señor. Los siervos deben recordar que antes que todo sirven a Cristo. Ser de dos caras o tratar de servir a dos amos solo creará problemas. La sencillez de corazón es aquel que su objetivo es agradar a Cristo y no ganar al mundo. Esta sección final del capítulo 6 nos dice cómo andar en victoria. Es triste cuando los creyentes no conocen las provisiones que Dios ha hecho para la victoria sobre Satanás. Cristo ha vencido por completo a Satanás. Eso está claro y usted lo debe creer. Cristo ya venció a Satanás y su victoria es nuestra fe. Su victoria es nuestra fe. El enemigo contra el cual luchamos, Satanás, es un enemigo fuerte. De modo que Pablo nos exhorta a que nos fortalezcamos. Pablo sabía que la carne le es débil y que podemos vencer únicamente con el poder de Cristo. Vemos que antes de que Pablo nos diga en el versículo 11 que estemos firmes, en el versículo 10 nos está diciendo que tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Cómo recibimos esa fortaleza para estar firmes? Al darnos cuenta de que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, muy por encima de todos los principados y de todas las potestades de Satanás. Y que el mismo poder de Dios está a nuestra disposición mediante el Espíritu que mora en nosotros. Debemos sentarnos antes de poder caminar y debemos andar antes de poder estar firmes. Debemos entender nuestra posición espiritual antes de que podamos tener poder espiritual. Muchos eruditos bíblicos creen que Satanás fue el querubín ungido al que Dios puso a cargo de la tierra recientemente creada. Puede buscar referencia de esto en Ezequiel capítulo 28. Por su orgullo Satanás cayó y arrastró consigo una multitud de seres angélicos que ahora forman parte de su ejército de principados y potestades. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Él es engañador, él es destructor. Los cristianos debemos darnos cuenta de que no luchamos contra sangre y carne, sino contra el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Así como el Espíritu de Dios opera en los creyentes para hacerlos santos, el espíritu de desobediencia, el de Satanás y los demonios, opera en los incrédulos. Qué necio es luchar contra sangre y carne cuando el enemigo real está usando simplemente la carne y la sangre para obstruir las obras del Señor. Esta fue la equivocación que Pedro cometió en el huerto de Getsemaní cuando trató de vencer al diablo con la espada. Mateo 26, versículo 51. Moisés cometió la misma equivocación cuando mató al egipcio. La única manera de luchar contra los enemigos espirituales es con las armas espirituales. ¿Y cuáles son las armas espirituales, mi hermano? La palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración son las armas espirituales que tenemos a nuestro favor para luchar contra toda artimaña de Satanás. Debemos estar alertas contra las acechanzas del diablo, lo cual significa su estrategia, sus maquinaciones, sus artimañas. Él es el gobernador de las tinieblas y usa las tinieblas para promover su causa. Usa la mentira, usa la ignorancia para promover su causa. Pero tenemos un equipo que podemos utilizar. Es importante que el cristiano no dé lugar al diablo. O sea, que no deje ninguna área desprotegida, como que para que Satanás encuentre un lugar por donde meterse. Una rendija por donde meterse. La armadura que Pablo describe es para protección. La espada, la palabra de Dios, es para la batalla real. Para cada parte de la armadura espiritual nos dice que los creyentes deben siempre estar protegidos contra Satanás. La verdad. Satanás es un mentiroso, pero el cristiano que conoce la verdad jamás será engañado. Justicia. Esto quiere decir el andar diario consistente del cristiano. Satanás es el acusador, pero el creyente que anda en la luz no le dará a Satanás la oportunidad de atacar. Estamos en la justicia imputada de Cristo y andamos en la justicia impartida por el Espíritu Santo. Paz. Satanás divide, Satanás destruye. Cuando el creyente anda en la senda de paz, el camino del evangelio, Satanás no puede alcanzarlo. Los pies del cristiano deben estar siempre limpios, ser hermosos y calzados con el apresto del evangelio. Los cristianos que están listos para testificar de Cristo tendrán un tiempo más fácil para derrotar al maligno. Siempre tenemos que estar haciendo la tarea encomendada. Fe. Satanás es la fuente de la incredulidad y la duda. Con que Dios ha dicho, una preguntita, es su pregunta favorita. La fe es lo que vence a cualquier enemigo. A medida que el creyente usa el escudo de la fe, apaga todos los dardos de fuego del maligno, apaga la incredulidad, apaga la duda que pueda venir a tu mente. Salvación. El versículo 17 quizás se refiera a nuestra suprema salvación cuando Cristo vuelva. El creyente cuya mente está fija en la inminente venida de Cristo no caerá en las trampas de Satanás. La esperanza bendita debe ser como un casco que protege la mente y el entendimiento. Satanás le encantaría hacernos creer que Cristo no va a regresar y que tal vez no sea hoy, pero pudiera ser hoy. En Mateo 24, versículo 45 al 51, debemos leerlo. ¿Para qué? Para ver lo que sucede a la persona que se quita el yelmo de la salvación. Estos componentes de la armadura de Dios son para la protección del creyente. La espada del Espíritu y la oración son las armas para atacar las fortalezas de Satanás y derrotarlo.
El cristiano debe luchar contra los enemigos espirituales con armas espirituales. Y la palabra de Dios es la única espada que usted y yo necesitamos. La espada de Dios tiene vida. Esa espada tiene poder y nunca pierde su filo. Los cristianos conquistan a medida que comprenden y memorizan y obedecen la palabra de Dios. Por eso siempre debemos usar la palabra de Dios, la verdad siempre y la oración, mis hermanos, para luchar contra toda acechanza del enemigo. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te guarde. Gracias por escucharme en esta noche. Vamos a ponernos en pie para así orar y luego le pasamos la parte a nuestra pastora. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu Hijo. Gracias porque tu palabra, Señor, nos da vida. Tu palabra nos enseña. Tu palabra nos confronta. Pero tu palabra nos hace crecer, Señor amado. Tu palabra nos ayuda en este caminar, Señor amado. Tu palabra nos da aliento en los momentos que lo necesitamos. Tu palabra nos sostiene, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias porque nosotros estamos completos en ti, Señor amado. Gracias porque tú estás de nuestro lado en todo momento, Señor. Así que te pedimos, Señor, en esta noche que día a día nos cuides, nos guardes y que día a día podamos fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, Señor. Así que te damos toda la gloria, toda la honra, porque es tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos.